Hola chicos, en este video vamos a revisar los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia nos sirven para establecer la frecuencia de una acción en presente simple. En inglés se le llama simple present. Recuerden que en videos anteriores ya hemos hablado sobre el presente simple. Ahorita vamos a ver cómo se usa el presente simple, pero con adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia nos dan una idea de qué tan a menudo o con qué frecuencia realizamos una acción. Por ejemplo, cuando nosotros decimos en español, yo siempre me lavo las manos antes de comer, la palabra siempre es un adverbio de frecuencia. En inglés existen adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia expresan en porcentaje, más o menos, la frecuencia con la que realizamos las acciones. Tenemos aquí en pantalla, por ejemplo, cuando realizamos una acción al 100% del tiempo, que en español sería como siempre, utilizamos palabras como always, constantly, continuously, or habitually. Entonces, cuando nosotros quieramos expresar que el 100% del tiempo realizamos esas acciones, vamos a utilizar alguna de estas palabras, ¿ok? Cuando queremos decir que realizamos una acción más o menos al 90%, vamos a utilizar palabras como usually, normally, mostly, regularly. Entonces, estas palabras las vamos a ocupar cuando quieramos expresar que realizamos una acción más o menos al 90% del tiempo. 75% vamos a utilizar palabras como frequently, generally, repeatedly. ¿Ok? Cuando quieramos expresar que realizamos una acción más o menos al 60% del tiempo, vamos a utilizar la palabra often. Often. La que sigue, cuando realizamos una acción más o menos al 50% del tiempo, vamos a utilizar la palabra sometimes. Sometimes. Al 40% del tiempo, occasionally or sporadically. 20% del tiempo, rarely, seldom or infrequently. Y 0% del tiempo, never. Entonces, teniendo en cuenta que el 100% es always y es siempre, y que el 0% es never o es nunca, de ahí podemos más o menos revisar qué significa cada palabra. Por ejemplo, always, siempre, constantly, constantemente, continuously, continuamente, habitually, habitualmente. 90%, usually, usualmente, normally, normalmente, mostly, principalmente, regularly, regularmente, frequently, frecuentemente, generally, generalmente, repeatedly, repetidamente o en repetidas ocasiones. 60%, often, a menudo. 50%, sometimes, algunas veces. 40%, occasionally, ocasionalmente. Sporadically, esporádicamente. 20%, rarely, rara vez. Seldom, rara vez. Infrequently, no muy frecuentemente. Y 0%, que significa never, ¿ok? Entonces, aquí tenemos información sobre los adverbios de frecuencia, que nos dice que usualmente ellos se insertan a la mitad de la oración antes del verbo principal, si este no es el verbo to be. Recuerden también que en videos anteriores ya hemos hablado sobre las formas del verbo to be. Ok, vamos a ver, ¿cuál es un verbo principal? Un verbo principal es como walk, que significa caminar. Drink, que significa beber. Study, que significa estudiar. Play, que significa jugar. Skip,
que significa, en este caso, saltarse la escuela o escaparse de la escuela, ¿ok? No tomar las clases, darse a la fuga o como dicen aquí, irse de pinta, ¿ok? Skip school. Tenemos, pero aquí tenemos el verbo to be. Entonces, cuando es un verbo principal, la regla nos dice que el adverbio de frecuencia se coloca antes del verbo principal y se coloca después del verbo to be, ¿ok? Recuerden estas dos reglas. El verbo principal, el adverbio de frecuencia se coloca antes del verbo principal y se coloca después del verbo to be, ¿ok? Vamos a leer los ejemplos. We always walk to school. Nosotros siempre caminamos a la escuela, o sea que siempre nos vamos caminando a la escuela. She usually drinks coffee in the morning. Ella usualmente bebe café en la mañana. They generally study at the library. Ellos generalmente estudian en la biblioteca. I am often on time. Aquí tenemos al verbo to be. Entonces el adverbio de frecuencia se coloca después del verbo to be. Yo a menudo llego a tiempo. She sometimes plays chess. Ella algunas veces juega ajedrez. He occasionally skips school. Él ocasionalmente se va de pinta. They are seldom wrong. Ellos rara vez se equivocan. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar la siguiente regla que también es importante. Dice, si hay un verbo auxiliar y un verbo principal, el adverbio va entre ellos. Por ejemplo, I can usually remember. A menudo yo puedo recordar. O usualmente yo puedo recordar. He doesn't often cry. Él a menudo no llora. O él no llora a menudo, diríamos en español. ¿Ok? Dice la siguiente regla, except with have to. The adverb goes before the auxiliary. Pero cuando utilizamos el have to, el adverbio va antes de el auxiliar. Por ejemplo, we usually have to wake up early. Nosotros usualmente tenemos que despertar temprano. ¿Ok? Entonces, esto es sobre los adverbios de frecuencia. Recuerden, por favor, revisen los significados, lo que significa cada palabra, ¿ok? El nivel de frecuencia con el que quiere decir esa palabra, por favor, es lo importante. Las reglas que mencionamos de que el adverbio de frecuencia se coloca antes del verbo principal y se coloca después del verbo to be, ¿ok? Cuando tenemos un verbo auxiliar y un verbo principal, ¿dónde va el adverbio? Va en medio.